Padre, gracias, Señor, por este día, Padre. Queremos alabarte el día de hoy, Señor. Estamos gozosos por estar delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Padre amado, por todo lo que tú haces en nosotros, Señor. Y el día de hoy queremos alabarte, Señor, levantar una canción, Señor, de adoración, de alabanza, de proclamación de tu nombre, Padre amado. ¿Cuántos me acompañan a cantar esta canción? Dice así: levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Una vez más. Levanto un aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Ahora todos juntos, yo cantaré. Yo cantaré, aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Vamos a cantar una vez más. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Yo veré la oscuridad huir. Una vez más levanto un aleluya. Sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya. Temor, pierdes control en mí. Fuerte yo cantaré, aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Ahora vamos a proclamar con fe que en medio de las circunstancias nuestro Señor se levantará. ¿Están listos? Yo cantaremos fuerte. ¿Ustedes? Cantaremos fuerte. Yo cantaremos fuerte. Cantaremos fuerte. Yo cantaremos fuerte. Yo cantaremos fuerte. Yo cantaremos fuerte. Cantaremos fuerte. Ahora todos juntos. Cantaremos fuerte con el enemigo frente a mí. Cantaremos fuerte hasta que no haya duda en mí. Cantaremos fuerte. Mi arma es la canción en mí. Yo cantaremos fuerte. El cielo peleará por mí. Cantaremos fuerte con el enemigo frente a mí. Cantaremos fuerte hasta que no haya duda en mí. Cantaremos fuerte. Mi arma es la canción en mí. Yo cantaremos fuerte. Cantaremos fuerte. Yo cantaré aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Fuerte, yo cantaré aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe
surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Ahora vamos a declarar una vez más y vamos a proclamarlo con fe. ¿Está bien? No seré vencido, no seré vencido, no seré vencido. ¿Están listos para cantarlos todos juntos? No seré vencido, no seré vencido, no seré vencido. Una vez más, no seré vencido. Fuerte. No seré vencido, no seré vencido. Alguien puede decir: no seré vencido porque yo confié en mi Señor. Pues yo sé que en ti confío. Pues yo sé que en ti confío. Pues yo sé que en ti confío. ¿Alguien más puede decir: yo también confío en ti, Señor? Pues yo sé que en ti confío. Pues yo sé que en ti confío. Pues yo sé que en ti confío. Y tú me sostendrás, tú me sostendrás. Pues yo sé que en ti confío. Pues yo sé que en ti confío. Pues yo sé que en ti confío. Y no seré vencido, no seré vencido. ¿Alguien puede más? ¿Alguien más puede decir: yo no seré vencido, Señor? Pues mi confianza está en ti, mi confianza está en ti, Señor. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Y yo cantaré aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Una vez más yo cantaré aún en la tempestad. Fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá. La muerte es vencida, el Rey vivo está. La muerte está vencida en tu nombre. En tu nombre hay libertad. En tu nombre hay sanidad. En ti está la victoria. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor. Aleluya.
Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios en esta mañana? Damos la gloria al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Son días de muchas dificultades, tal vez los días van pasando y la situación cada vez se ve más cruda, se puede decir, ¿no? En muchos pueblos, muchas naciones y especialmente acá en Perú. Ya estamos en el día 85, 86 de la cuarentena y vemos pues, no, lamentablemente noticias muy tristes, muchas personas están enfermas, muchos están muriendo, los hospitales han colapsado, la situación social está alterada, mucha gente ya por necesidad están saliendo a las calles a trabajar y porque hay un dilema, pues. Mucha gente dice, no, o prefiero morirme por el virus o prefiero morir trabajando y darle de comer a mis hijos. Entonces llega un estado, un momento en el cual también la iglesia puede estar pasando momentos difíciles, porque a todos nos acontece esta situación. Pero yo siempre le digo, hermano, a la iglesia que por favor mantengamos la calma, la tranquilidad, la paz, pero también la sabiduría de parte de Dios, qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, en fin, que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para poder seguir sosteniendo y guardándonos. Amén, hermanos. Así que gracias al Señor porque nos permite estar aquí, la iglesia reunida a través de este medio, virtual, que poder entrar a sus hogares, y gracias por permitirnos pues en esta mañana el poder contar con ustedes, con su presencia en este culto. Nosotros como iglesia también hemos sido afectados porque los templos aún siguen cerrados y entonces una de las cosas que ha afectado es que no podemos reunirnos o congregarnos, ¿no? Si bien es cierto, muchos dicen la iglesia somos los, sí, la iglesia somos nosotros, pero también hay la necesidad de poder participar, ministrarnos unos a otros, congregar unos a otros, compartir lo que se llama el tiempo de la coinonía, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca luego de eso, pero lo importante es que ya usted está conectado aquí con nosotros. Saludos para cada uno de mis amados hermanos de la iglesia de Adonai, a los amigos que se están conectando aquí, familiares, parientes, personas que usted ha compartido. Que Dios le bendiga esta mañana. Un abrazo, dale un abrazo a tu hermano que está a tu costado, si es tu esposa, si es tu hijo, tu hija, dale abrazo, hermano. Es tiempo también de poder, aquí no hay problema, hermano, dale un abrazo. Aquí usted no está con tapabocas, aquí no está con su protector, estamos en Cristo, amado hermano, ¿no? De eso también voy a hablar, hermano, algo que yo estaba analizando con las medidas que da el gobierno, pero es algo a veces que no sé, no encuentro una explicación, ¿no? Mientras que en la calle dice no pueden ir más de dos en la calle a comprar, mantenga su distancia, 1 metro, 2 metros, ¿no? Entre parientes. Pero en tu casa todos estamos juntos aquí, abrazándonos, esas cositas, ¿no? Que hay que ir observando. Bueno, en fin, importante, hermano, estamos aquí en familia. Una vez más, les saludo con mucho cariño, de verdad los extraño, quiero verlos. Ustedes me ven, yo a muy pocos lo veo, pero igual creo que lo importante es que estemos unidos en el Espíritu, ¿no? Y poder estar orando unos por otros. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Así que vamos a empezar entonces en esta mañana para poder preparar nuestro corazón y recibir la palabra del Señor. ¿Cuántos están listos esta mañana? Amén. Levante su mano, yo quiero verlo. Levante su mano. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos. Vamos a orar entonces. Vamos a disponer ese tiempo. Gracias por haber dispuesto ese tiempo, porque algunos se han quedado dormidos y he visto que muchos no se han conectado. Le voy a decir, tú dormilón, levántate, tú que duermes y Cristo te alumbrará. O de repente se han quedado de largo tomando el desayuno, no sé. No, ha sido tanta abundancia que no se ha conectado. Pero bueno, pasen la voz y bueno, lo bueno es que este queda grabado para verlo más tarde. Pero lo ideal, yo siempre aspiro y deseo que nunca perdamos ese buen hábito, esa buena disposición, nuestro corazón de ni bien nos levantamos, ya han pasado las horas, son 10 de la mañana, poder separar este tiempo para el Señor. No se preocupe qué va a comer, qué va a cocinar, eso ya después. Así que denos de su tiempo y qué bueno que pueda estar usted con la familia. Amén, hermanos. Así que vamos a orar en esta mañana para compartir la palabra del Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, declaramos, Dios, que tú eres Señor del universo, Creador de los cielos y la tierra. Tú tienes todo el poder y control de todas las cosas que acontecen en este mundo. Eres Dios que gobierna nuestra familia, nuestra casa, y eres Dios quien extiende su mano para bendecirlos, Señor. Que no cierres sus oídos para escuchar el clamor y la oración de tus hijos, Señor, y que tu mano, Señor, siempre estará para con nosotros, Señor. Nos refugiamos en tu presencia, Señor, en tu protección, en la seguridad que tenemos en ti, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro consuelo en medio de la tribulación, Dios. Gracias te damos, Señor, en esta mañana.
háblanos a través de la palabra. Y Señor, bendice a cada hermano nuestro que está a través de este medio, Señor, en sus hogares, a cada familia que ha dispuesto con sus hijos, papá, mamá, y toda la familia que está reunida, Señor, porque ellos están deseosos de recibir la palabra. Bendícelos, Señor, y queremos aprender de ellos, Señor, en el nombre santo de Cristo Jesús, y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios, amado hermano. Muy bien, hoy quiero hablar de un tema que he estado escuchando por ahí comentarios, y seguramente usted esto lo va a escuchar más adelante, tal vez, y quizás pueda ser un tema de, digamos, que tiene que saber cuál es su posición respecto a ello, ¿no? Y quiero hablar acerca de mantener siempre la unidad de la iglesia. Porque esta circunstancia que se ha dado, amado hermano, es increíble, a causa de la pandemia y a causa de las medidas que ha dado el gobierno, que ha afectado muchas naciones, muchos pueblos, y en este caso el Perú, específicamente en el tema de lo que concierne a nosotros la iglesia, ¿no? En cuanto a las restricciones que tenemos para poder congregarnos, por ejemplo, ¿no? Una de ellas, porque definitivamente estas disposiciones que ha dado el gobierno ha afectado en todas áreas de la vida, en el área personal, familiar, las familias aisladas, encerradas en sus casas. Bueno, los primeros días, claro que sí, todos pudimos, pues, ¿no?, de alguna manera someternos y preferir, pues, también reservarnos, ¿no? Pero luego van pasando los días van pasando y la situación no mejora, y ya vienen las cosas viene el descontento del pueblo, las promesas no cumplidas, vemos luego la corrupción, la maldad, y esto es todo un desorden. Los hospitales han colapsado, en fin. Y entonces, y dentro de ellos también está justamente, ¿no?, las familias que han perdido sus trabajos, familias que están enfermando, más se enferman los que están en casa que los que están afuera, porque viene uno y contagia y la familia se contamina más rápido. Entonces, son medidas que se han tomado que quizás muchas de ellas no han funcionado, que otras veces se ha ordenado que salgan a los hombres, después el otro día salen las mujeres, después se dijo que no, después otro dice que usen mascarilla, después dicen no mascarilla, que tomen tal medicina, después no. O sea, todas estas idas y venidas generan, pues, descrédito, ¿no? Y ahora la situación se ha puesto más difícil porque ya casi 90 días, 3 meses, la gente necesita comer. Y entonces vemos toda esta manifestación de las comunidades que salen a las calles y los que hemos sido bombardeados día y noche, mañana y tarde, a todos los medios, no salga de su casa, no salga de su casa. Entonces ha generado esto un pánico también entre la población. Hoy la gente tiene miedo, ¿no?, de que su familia se contagie. Es razonable, pero ya un estado de pánico, ya un estado de desesperación. Y entonces ahora está en un dilema: o me muero con el virus o me muero por el hambre. Entonces prefiero morirme, dice, por el virus que morirme por el hambre, ¿no? Porque hay niños. Entonces todas estas cosas también afectan también a la iglesia, porque la iglesia no le es permitido, ¿no?, porque no está considerado dentro de las actividades esenciales. Creo que está en el último fase, si no me equivoco, creo para agosto posiblemente. Si eso, solamente ahora he escuchado, no sé, el presidente decía que el fútbol ahora ya pueden reunirse, ¿no? Claro, sin público, pero o sea, son disposiciones que hay dándose día a día, semana a semana, pero detrás de todo siempre hay un trasfondo, definitivamente, ¿no? Entonces, esto genera entonces, luego de que las disposiciones que se ha dado al gobierno, entonces ya la iglesia también comienza ya también a poder alzar su voz o su sentir de que, ¿no?, y preguntarnos hasta cuándo vamos a estar. ¿Quién nos garantiza, hermanos, hasta cuándo vamos a esperar? Sobre todo, una de las cosas que yo quiero llamarle la atención, el detalle, que los días domingos, hermano, esto que queda, es decir, nadie sale a las 24 horas, estamos encerrados en nuestras casas y por ende nadie va a congregar los templos. Por eso, esa es mi llamada de atención y reflexión. Y por esto justamente ha provocado, pues, dos posiciones, ¿no? De aquellos que creen y piensan y desean congregarse ya. Y si se congrega, viene la crítica. Dice, no, pero ¿cómo van a congregar? Estamos desobedeciendo a las autoridades. La Biblia enseña que hay que someter a las autoridades. O de aquellos que creen que dicen, no congregamos, hay que acatar las órdenes, tenemos que obedecer a las autoridades, entonces me quedo callado. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia respecto a ello. Por eso yo quiero llamar a la unidad de la iglesia local, específicamente acá en Perú, a los pastores, a los líderes y miembros que quede los domingos, hago énfasis, los días domingos, bajo el argumento de no contagiar a nuestros, porque ese fue el argumento. Que en su casa no salgan porque
para evitar contagiarse después de este virus. Es razonable en cierto sentido, pero hay también consecuencias colaterales respecto a ello, ¿no? O sea, no basta decir quédate en tu casa y ve que lo que va a pasar. Hermano, la gente tiene que comer, la gente tiene que trabajar, que es muy diferente dictar medidas, normas desde un escritorio, donde uno tiene todas las facilidades, las comunidades, ¿no?, y beneficios, pero el pueblo es el pueblo, la realidad es la realidad de la gente que tiene necesidad de escasez, la gente come todos los días. Entonces, este fue el argumento y muchos pues tomamos esto, ¿no?, al principio como una medida correctiva, está bien, de precaución. Y sin embargo, ahora como digo, han pasado los días, ya son casi 90 días, vamos a llegar. Hasta la fecha, al parecer, no tiene importancia el poder congregarnos, cuando es parte esencial del ser humano, ¿no?, digamos, la vida espiritual. Entonces, sin embargo, esto no está considerado como algo esencial. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Quién sabe cuándo va a terminar la pandemia o la restricción de la pandemia? Porque esto va a seguir, porque no hay vacuna que se haya descubierto, ¿no? ¿Quién nos garantiza que vamos a poder volver a congregarnos nuevamente, hermano? ¿Estaremos pasivos y tranquilos al no poder congregarnos en los templos? ¿Y hasta cuándo? Entonces ahí viene justamente la discusión que si debe congregarse o no debe congregarse en los templos. Y por ahí cada uno va a armar sus argumentos. Entonces la idea no es entrar en esta discusión, hermano. Es en vano, es un desgaste. Y así de alguna manera vamos a reflejar al mundo, ante la sociedad y ante aquellos que escuchan, que la gente necesita una respuesta de Dios para no estar en discusiones de posiciones y no de uno o el otro en el sentido de defender cada uno. No, la verdad es esta, y hay una sola verdad. El modelo bíblico de la palabra de Dios. Por eso estas discusiones ocurren, ¿por qué? Porque no hacemos un estudio profundo de la palabra de Dios. Discutimos de cosas superficiales y no vamos a la palabra de Dios. Entonces, acá no vamos a discutir la motivación, tu intención, no, eso no importa. ¿Qué dice la Biblia y el modelo bíblico? Porque los tiempos, hermano, son difíciles. Porque cuando las cosas están tranquilas, bueno, no hay ningún problema, todos congregamos, todos participamos. Es aquí cuando las aguas se mueven. Es aquí cuando estamos limitados. ¿Qué hacer, hermano? Entonces vamos a ver a la luz de la palabra de Dios el modelo bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, quiero dejar de antemano esta idea. Por ningún motivo, por ninguna circunstancia, sea pandemia, haya guerra, terremoto, mientras podemos congregar, hermanos, podemos hacerlo. Claro, precisamente con las medidas, digamos, sanitarias y precauciones. Claro que sí, pero jamás usted algún día se quede posicionado detrás de esta pantalla o el escritorio predicando la palabra de Dios. Esa no es la razón, hermano, del pastor. El pastor tiene que oler a ovejas. Las ovejas siguen la voz de su pastor, dice. Entonces, perder esa perspectiva, hermano, es prácticamente desamparar a las ovejas. Yo soy de esa idea, por ejemplo, ¿no? No se puede permitir cuánto tiempo más el poder tener la cercanía con las ovejas. Porque miren el efecto, hermano, que ha producido. Y esto es una cosa que yo lo llevo a la reflexión. La Biblia dice que herirá el pastor y las ovejas serán dispersas. Hoy tanto pastores y ovejas están encerrados en sus casas, obligados. Y entonces, ¿cómo están las ovejas? Piense usted en aquellas congregaciones que no tienen la facilidad de repente del acceso a internet, lugares recónditos de nuestra nación. Perú no solamente es Lima. Por eso a mí me causa tristeza de pastores, líderes que están en una posición y dicen, no congregamos porque mejor vamos a irnos a los virtuales. Claro que sí, usted habla de su perspectiva, de su comodidad, de su confort, porque hay una gran diferencia de ser pastores asalariados y pastores que tienen llamado de parte de Dios. Ahí está la gran diferencia. Entonces aquí donde revela realmente quién tiene el llamado de la vocación del servicio para el Señor, a costa aún de la crítica, del rechazo y aún a costa de su propia vida. Entonces, no entremos en esa discusión. Solamente sé lo que la Biblia dice y el modelo bíblico es este, hermano, que el modelo de Dios bíblico desde que empezó Pentecostés es la reunión en los templos y en las casas. Dice la palabra de Dios, vamos a ir a la luz de la palabra de Dios, cuando la iglesia, hermano, nació, los apóstoles tenían la necesidad, el de poder congregarse en el templo y en las casas. En Hechos capítulo 2, 47, vaya usted con su Biblia, solamente son las bases básicas que usted debe saberlo, y usted ha leído la Biblia, pero para refrescar un poco la memoria, porque el propósito de este mensaje no es que usted me secunde a mí. Finalmente, es mi decisión personal. Si yo quiero congregar y el día que yo quiera congregar y no vaya ni una oveja, igual estaré en el templo, vendrán otras ovejas. O sea, el tema no es que
ni lo uno ni lo otro. O sea, aquí nadie defiende su posición. Aquí defiende lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aquí tiene que enseñar la palabra de Dios. ¿Qué dice? Así vaya en contra de lo que tú piensas. Dice así la palabra de Dios en Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El pueblo, hermano, se beneficiaba y el pueblo se alegraba. Dice, y el Señor añadía cada día, dice, ¿a dónde? A la iglesia que habían de ser salvos. Entonces, hermano, vemos aquí, esto era clarísimo, bro, la necesidad de ir al templo y la necesidad de congregarse, lo que llaman hoy en las casas, las células, grupos familiares, grupo de amor, llámese como se llama, son grupos más pequeños que se unen para tener un tiempo de coinonía. Porque el ser humano es un ser social que se necesita relacionarse. Sí, tienes tu familia, papá, mamá, pero necesitas también contacto con otras personas, compartir experiencias, compartir necesidades, compartir momentos de oración, el poder ministrar, tocar, imponer manos y muchas necesidades que se ministran. Por eso hay ministerios pastorales, hay ministerios de liderazgo. Entonces es una comunidad de unión de personas. Pero hoy no se nos puede limitar estas funciones, hermano, por una medida de una norma terrenal. Ahora, entonces, miren, hermano, la actitud de los apóstoles, ellos lo tienen clarísimo. A pesar después que comenzó a venir la persecución. Ellos en una primera instancia, a Pedro y Juan, cuando oraron por este cojo en el templo hermoso que pedía plata, y él dice, no tengo oro ni plata, si no te doy lo que tengo en nombre de Jesús, y dice que ocurrió la sanidad. Los religiosos comenzaron ya a incomodarse. Y esta casta religiosa era una casta, digamos, reconocida legalmente. Ojo, eran autoridades religiosas que estaban constituidas legalmente. O sea, no había nada que discutir eso. Sin embargo, ellos comenzaron a amenazar. Los amenazaron que no predicasen. Bueno, en fin, pero ellos siguieron predicando. A tal punto que una vez más lo encontraron predicando y le echaron a la cárcel, dice, a estos apóstoles. Dice en el capítulo de Hechos 5, del 40 y 42, miren, hermano, la actitud de ellos, que a pesar de ser azotados los apóstoles, contraviniendo esa prohibición, ¿verdad? Ellos no dejaron de predicar y se fueron ¿a dónde? Se fueron al templo y a las casas. Dice Hechos 5, 40 al 42, y convinieron con él, o sea, estaban tramando para con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. O sea, lo golpearon, igual lo castigaron por predicar. ¿Cuál es el delito? Predicar a Cristo. Supuestamente bajo la premisa de haber desobedecido una disposición del gobierno, en este caso el Sanedrín. Era como una especie de congreso. Había una norma que se había puesto. Que no sé, pero igual dice que a costa del sacrificio, a costa de esa resistencia que tuvieron y prefirieron obedecer a Dios, sin embargo, se expusieron a su cuerpo. Mire, pero sin embargo, ¿cómo tomaron este castigo, hermano? Dice así, versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es decir, ellos tuvieron clarísimo, dice que el hecho de ser humillado, criticado para nosotros en esa escala, porque nunca a nosotros nadie nos ha azotado. Si ocurriese por causa de Cristo, vamos a ser tenidos, dice, como dignos, ¿no? Por padecer afrenta por el nombre del Señor Jesús. Hermano, aquí usted deje de lado su nombre, su título, nombre de su iglesia, denominación. Acá lo que importa es el nombre de Cristo. ¿Cuánto dice amén? Tomemos el riesgo, amado hermano. Así que no guarde usted que el nombre de la iglesia, la institución. Hermano, el Señor no va a venir por edificio, va a venir por el cuerpo de Cristo. Un cuerpo de Cristo valiente, esforzado y valiente. Aquellos que han resistido, dice, hasta la sangre, dice la palabra en Apocalipsis. Entonces, dice que ellos tomaron este castigo como algo digno de padecer, afrenta por causa. No, ahora, si usted sufre por causa de su responsabilidad, su pecado, es otra cosa, no estoy hablando de ese tema. Y dice, ¿y qué pasó? Al haber sido azotado, golpeado, el azote no era solamente un látigo, eran golpes tremendos que marcaban el cuerpo. Era el castigo, ¿no? Por haber, entre comillas, desobedecido una orden de autoridades eclesiásticas. Dice el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? O sea, no podemos, ahorita estamos como un brazo de repente detenido.
tenemos la casa, tenemos mi familia, pero también necesitamos congregarnos en otras casas. No podemos hacerlo. No podemos, porque no nos podemos reunir en grupos familiares, por ejemplo. No podemos reunir tampoco en el templo. Es como que estamos con un brazo detenido. Algo, no podemos. O sea, usted por mucho tiempo, imagínese, si usted se quiere un brazo, tiene una fractura, usted le enyesa por 2 o 3 meses, qué incomodidad debe ser. Lo ve usted, ¿por qué? Porque su cerebro, su cuerpo está preparado para que funcione totalmente completo. Igual la iglesia de Jesucristo tiene que funcionar totalmente completo, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Los ministerios tienen que ministrar. Los pastores no son pastores de escritorio, insisto, amados hermanos, ni de internet. Bien por aquellos pastores que tienen ese beneficio, pero el resto, pensemos, somos más que los que no tienen, que los que tienen, amados. Por eso, la iglesia, hermano, es una asamblea de miembros del cuerpo de Cristo de manera física que da testimonio visible de aquel que resucitó de entre los muertos. Por eso cuando los apóstoles, ¿por qué vino toda esta persecución, esta cárcel, hermano? Ellos a la primera ellos no se acobardaron, ojo. Le dijeron, no prediquen y quédate en tu casa. ¿Y es que se fueron a su casa? No. Ellos salieron y seguían predicando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que provocó fastidio y molestia a estos sacerdotes líderes? Como lo que puede causar hoy a los gobernantes de repente que la iglesia, hermano, hasta este tiempo la iglesia de Jesucristo, que es columna de verdad, ha defendido los principios de Dios. En muchos países, en muchas naciones se ha defendido imposiciones de órdenes de diferentes otras naciones que quieren imponer con su ideología y tantas cosas que quieren atentar socavando a la familia, socavando a las personas, ¿no? Todos los principios y valores que hemos sido enseñados. Entonces la iglesia es una resistencia contra todos los planes del enemigo y de gente perversa, de gente mala. Por eso hay que discernir, hermano, de dónde vienen todas estas disposiciones. Ahora, sin embargo, dice, los apóstoles seguían haciendo su tarea para la cual fueron llamados, hermano. El Hijo de Dios está llamado para hacer luz en medio de las tinieblas, no para esconderse debajo de su cama y esconderse en sus alas, en sus casas. Amén, hermano. Es el llamado de Dios. Y el liderazgo, el pastorado aquí tiene que dar la cara. El liderazgo tiene que estar al frente de la batalla. Son los generales, los comandantes que tienen que estar al pie, hermano. Ahora, en Hechos capítulo 5, versos 12 al 18, solamente para leer un poquito, para recordar cuáles eran las cosas que ellos hacían, hermano, y cómo el pueblo respondía, hermano. Cuánto más, este es nuestro tiempo para predicar la palabra de Dios, hermano. Es el tiempo de la iglesia donde la iglesia debe crecer, multiplicarse, los templos deben estar llenos, pero eso nos limita, hermano. Gloria a Dios que hay hermanos que están añadiendo por el virtual. Yo quisiera reencontrarme con aquellos hermanos que ya están añadiendo por el tema virtual, pero no es suficiente, hermano. Necesitamos, por eso, entender esto, la necesidad de poder congregar en los templos y en las casas. Ni tampoco podemos reunir en las casas porque solamente somos la familia. Hechos capítulo 5, versos 12 al 18, dice así la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. ¿Dónde? En el templo, hermano, no en las casas. Y estaban todos, dice, unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, la gente comenzó a tener respeto del pueblo de Dios. Mas el pueblo, dice el pueblo, la comunidad, los alababa grandemente. ¿Por qué? Porque ellos veían, hermano, no solamente escuchaban de Cristo, sino veían a Cristo en ellos. Cómo obraban, cómo hacían milagros. Y el pueblo se beneficiaba. Porque esa es la tarea del ministerio de la iglesia. La ministerio no solamente basta reunir, juntarnos, sino también llenarse de palabra y compartir la palabra, evangelizar y traer mucha gente y traer la respuesta de Dios a sus necesidades. Y este es un tiempo de necesidad espiritual, mucha gente. Hay necesidad de hambre, de salud, pero también necesidad espiritual, amado hermano. De esperanza, de consuelo. ¿Cuántas familias lloran a sus muertos? Y lo peor es que ni siquiera pueden despedirlo. A unos lo creman, a algunos lo limitan, hermano. Hay todo un dolor y un maltrato, hermano, de impotencia, de restricciones, que ya no se puede a veces tolerar, hermano. Miren, y sin embargo, ¿qué pasó? Y el pueblo más, dice, más el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor, dice, aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos en su sombra, caese sobre alguno de ellos. Miren, esta es la realidad que nos toca, hermano. ¿Cuántos enfermos están en las casas? ¿Cuántos deberíamos estar de repente predicando de casa en casa y orar en el nombre de Jesús? No es que tú lo vas a sanar, sino orar y poner manos. Se nos limita, ¿se da cuenta? Y había enfermos, dice, aunque sea con la sombra que de Pedro, que sanaba, podía caminar y sanaba, dice a los enfermos. Dice, y aún dice, versículo 16. Y versículo 16 dice, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, o sea, trayendo de cosas,
enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces dice, levantándose el sumo sacerdote, hermano, y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celos, y echaron mano a los apóstoles y le pusieron en la cárcel pública, le mandaron a la cárcel, hermano. ¿Por qué? Por predicar, se llenaron de celo. Y la gente estaba contenta. Y ese es el contexto, hermano, de la situación que se había vivido. Muchas de las persecuciones que la iglesia ha sufrido fue justamente por causa de predicar a Cristo. ¿Y por qué? En realidad, el fondo no era causa de Cristo, sino por haber desobedecido estas órdenes que iban contrario a la predicación de la palabra del Señor. Los del Sanedrín, que eran una especie de congreso, hermano, complotaron para prohibir la predicación y no permitir que el pueblo, la comunidad, sea beneficiada con este mensaje, hermano. Porque había muchos enfermos y eran sanados. ¿Y qué hicieron? Le echaron a la cárcel. Sin embargo, después, ¿qué pasó? Mira, ya hubo una oportunidad. Lo amenazaron. Y esta era la tercera vez, la segunda vez que otra vez sufrían este tipo de persecución. Y cada vez se acrecentaba, hermano. Cada vez era más duro, más rígido. Y dice, entonces cuando ellos le prohibieron y le echaron a la cárcel, ¿ellos qué hicieron, hermano? ¿A dónde se fueron después de la cárcel? Bueno, aprendieron la lección. Tiene razón. Desobedecí la autoridad, entonces me merezco. He sufrido, entonces ahora ya me quedo en mi casa y nada más. No, dice, yo le pregunto, ¿dónde le encontraron a los apóstoles una vez que le azotaron, lo golpearon y le prohibieron que predicase? Vea usted el versículo 25 del mismo capítulo, Hechos 5, 25. Dice, pero viniendo uno, les dio la noticia, que he aquí, los varones que pusiste en la cárcel, dice, ¿están dónde? ¿Dónde le encontraron, hermano? En el templo. ¿Y qué estaban haciendo? Enseñando al pueblo. Y es por eso que cuando vieron esto, salió una orden emanada de la autoridad del Sanedrín. Estoy diciendo bien claro, era una orden totalmente legal para aquellos tiempos, pero injusta, deslegitimada, ¿no? ¿Por qué? Porque contravenía y chocaba contra los principios y la ley de Dios. Era una ley que salía del corazón de los hombres, por más que tenga un título clérigo, lo que fuera, sin embargo contravenía los principios de Dios, la ley divina que está por encima de cualquier ley humana. Habían prohibido predicar. En el versículo 28, hermano, dice, y ahí está la orden emanada de la autoridad. Y acá también tienes que saber poner el balance de las órdenes que emanan de los hombres, hermano, de autoridades civiles contra lo que sea, contra la autoridad de Dios o las órdenes de Dios. Y esta orden decía, el versículo 28, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñase en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y aquí hay dos enseñanzas, hermano, que ya para ir ya entrando al tema ya, sí. Aquí hay dos cosas, hermano, que debemos tener claro. Hermano, gracias a Dios no sufrimos persecuciones como aquellos hombres de Dios, que nos persiguen, nos matan, nos azotan o nos echan a la cárcel. Lo mínimo que ahorita están haciendo, entre comillas, como una especie de persecución, es que no se nos limita, se nos ha restringido congregarnos. No, se nos limita poder de repente poder estar con la familia, en fin, o predicar en las calles, ¿no? Porque hay una ley penal que dice es como exposición al peligro, ¿no? Tú que sales a la calle, entonces te procesan por exposición al peligro, ¿no? El hecho de reunirte en grupo, estás exponiéndote en exposición de la salud y pones en peligro a la gente. Son argumentos falaces, hermano, de verdad. Eso de que ustedes pongan, tiene totalmente, es una falacia. ¿Por qué? Porque, hermano, miren, y aquí un pequeño paréntesis, hermano. Toda la disposición que se da del gobierno, por ejemplo, y no es un afán de crisis, sino de razonamiento, es totalmente contradictorio. Como decía al principio, la disposición dice, camine tomando su distancia 1 metro. Está bien, pero en tu casa tú respetas tu metro y estás junto con tu familia. Dice, no caminen juntos de la mano. Y en tu casa estás con tu familia. En tu casa duermes con tu esposa juntos, ni de metro. O sea, si se toma el mismo riesgo para irse a comprar pan, como digo, ¿no? O irse a la farmacia, irse a trabajar, entonces
el mismo riesgo se tomará también cuando vayamos a la iglesia. Así que ni lo uno ni lo cambia. No es que por el hecho de que tú en la calle no te contagies, digamos, por mantener la distancia no te va a contagiar. Igual, los riesgos van a ver siempre, hermano. El tema es que tener los cuidados necesarios, lógicamente, ¿no? Limpieza, todo lo que recomienda. Pero no tomarlo como una situación, algo de pánico, de espanto, hermano. Digamos, una, ¿cómo le llaman? Una psicosis colectiva. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. De hecho, esto ha traído sus consecuencias, ¿no? Mucha gente hoy está alterada, afectada emocionalmente, no sale, algunos están con miedo, y si va a trabajar lloran porque de repente viene con enfermedad. O sea, hay toda una confusión, un desorden. Y también dentro del pastorado ha causado esta situación, pastores que tienen miedo de repente, o temor razonable, ¿no? Entonces, situaciones que han pasado, hermano, que tenemos que haber pasado por el filtro de la palabra de Dios. Veamos, por ejemplo, hermano, en estos pasajes que está leyendo, aquí hay dos enseñanzas claras, hermano, y puntuales. Primero, que los primeros perseguidos, los que sufrieron la persecución, ¿no? Cuando comenzaba, ¿no? En contra de los apóstoles, fueron los que, en otras palabras, los primeros perseguidos lo fueron por congregarse en la asamblea, en grupos, en la iglesia, en el templo, y no por estar en sus casas, hermanos, encerrados, y decían que hay que obedecer a las autoridades. ¿Dónde le encontró? En el templo, no en las casas encerrados. Porque la persecución no viene a tu casa, hermano. Viene cuando tú te expones y estás en grupo. Es lo que hacía. Por eso Saulo de Tarso sabía muy bien. Saulo de Tarso, antes de convertirse, cuando dice aún respiraba amenazas contra los cristianos, pedía cartas al sumo sacerdote, porque también era muy ordenado, ¿no? No tampoco violentaba por violentar, sino con autorización del sumo sacerdote. Dice, pedía cartas ¿para qué? Para llevar presos a los discípulos. Y sabía dónde encontrarlos, hermano. Ellos estaban reunidos, dice, en las sinagogas. Y las sinagogas eran una especie, un lugar de oración y de estudio de la Torá para los judíos. Y sabía Saulo que no estaban ellos en sus casas y entraban a las casas y los sacaban del pelo. No, iban a las sinagogas y ahí tomaba, dice, hombres y mujeres, y lo llevaban y le echaban, dice, delante de las autoridades. Eso lo encuentra usted en Hechos capítulo 9, del 1 al 2. Vean usted, mire, cuando Saulo, todavía no era Pablo, sino Saulo de Tarso, luego ya usted conoce el testimonio de cómo se convierte, ¿no? Pero miren la actitud de él, o sea, miren la estrategia de él. ¿A dónde se iba a arrestar a los que quería tomar como preso? Dice así, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camión, los trajese presos a Jerusalén. ¿Dónde dijo, pidió permiso? Cartas para las sinagogas, hermano. Lugares lejos que estaba de Jerusalén, no estaba el templo cerca. Entonces la gente se reunía, era como una especie de templo, ¿no? Y se reunían para tener tiempo de oración y estudio de la palabra de Dios. Entonces, las persecuciones que han ocurrido justamente fueron en grupos, en asambleas. Entonces, en los templos. Entonces, por eso vemos la primera parte. Siempre las persecuciones han sido así, hermano. Cuando ha querido el enemigo levantarse, atacar a grupos, masas, hermano. Y es lo que está haciendo. A todo el pueblo cristiano encerrado en sus casas. Queden en su casa. Domingo, toque de queda, nadie sale. No se les permitido. Entonces nos sentimos así. Y la segunda cosa, hermano, entonces, es que cuando colisiona un mandato terrenal con un mandato celestial, y este contradice lo que el Señor Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, quien comanda su iglesia, entonces tenemos la conciencia y la obligación moral y espiritual de no obedecer, pues. ¿Por qué? Porque ese mandato pierde legitimidad y credibilidad, amado hermano. Puede ser legal, pero la motivación, la intención es ilegítimo, contraviene tanto la conciencia, tanto las libertades, los derechos del ser humano, de su libertad del culto, y contraviene, hermano, aún pueden ser las normas mismas legales. Se sale el límite de la Constitución. O sea, hay disposiciones, hermano, legales que los gobiernos pueden tomar, pero tampoco pueden violar lo que dice la Constitución. ¿Me entiende? O sea, hay limitaciones. En ninguna parte de las, mejor dicho, si usted lee la historia, muchas de las pandemias que ha pasado a lo largo de la historia nunca hubo como ocurrió. Esta es la primera vez que a nivel mundial se declare el encierro, ¿no? Aislamiento social, donde todo el mundo en su casa. Las pandemias fueron localizadas y los que guardaban cuarentena eran los que estaban enfermos y no los sanos. Entonces, hermano, vemos pues que es algo contradictorio, ¿no? Se ha hecho al revés las cosas. Entonces, hay estudios donde países donde no han hecho cuarentena o ha sido algo limitado, no se han enfermado. Uno de ellos, por ejemplo, creo que es Uruguay. Tiene poquísimos muertos. No pasa más de 30 o 40.
Hay países donde no se ha hecho mucha restricción de esta estricta, donde encerrar a la gente y como manada, y no importa si comes o no comes, la cosa es enciérrate porque te vas a morir. Y hoy la gente está muriendo más en su casa que por la cuarentena. Y les explico una experiencia, hermano. Y es cierto. Ahora, mucha gente muere, todos los días la gente muere, ¿sabes? No es novedad. Lo que pasa es que se ha sobredimensionado este asunto. Y yo digo, ¿por qué la gente ahora muere más en su casa? ¿Por qué? Porque muchas personas con enfermedades, con antecedentes de enfermedades, están muriendo porque no son atendidos en los hospitales. Se ha descuidado la atención. Los que tienen enfermedad de cáncer, otras enfermedades que necesitan pues atención, el cuidado necesario. Todo es pandemia. A veces ¿no? Es duro escuchar, dice que a veces es mucho más beneficioso que uno se enferme del COVID que de otra enfermedad, porque el COVID tiene todas las atención necesarias. Ahora han colapsado, lógicamente. Entonces, miren, hermano, esa es la realidad. Entonces, definitivamente cuando uno está en esa posición de desobedecer, no es porque uno quiere generar la rebeldía, no, porque hay que también analizar de dónde viene esa norma, porque las mismas autoridades pueden también deslegitimarse, dando normas que contravienen las mismas normas superiores, y cuanto más las normas de la ley de Dios. Entonces, y esta desobediencia siempre, hermano, no va a ser nada bien recibida, va a generar ¿qué cosa? Persecución, modificación de normas, amenaza de meterte a la cárcel, ponerte multa. Ahora te ponen multa por salir de la calle, no puedes sacar tu carro con permiso. Hay toda una confusión. ¿Qué día sí, qué día no? Distrital, no distrital. Es toda una situación de amenaza. Estamos bajo coacción, bajo amenaza. Y esta persecución va a generar, tiene su precio. Y es ahí donde tendremos que saber pagar el precio, hermano, por causa de Cristo, hermano. Y de no someternos a órdenes contrarios al modelo de Dios. Por eso los 3 amigos de Daniel, cuando tuvieron también esta ocasión, se le impuso por norma el rey, como que en esos tiempos Nabucodonosor era como el presidente de la ONU, que daba a nivel mundial órdenes y difusión. Dijo, no, todos a su casa, cuarentena, y todos los gobiernos se metían. Igual Nabucodonosor levantó, dice, un ídolo para que se adorase, y estaba ahí los amigos de Daniel. Y Señor, ¿qué hicieron? Ante aún órdenes de afuera, extranjeras, o órdenes que venga donde venga, contraviene la ley de Dios y tu conciencia. Entonces uno tiene que tener una resistencia, ¿no? Y no someternos, porque la ley de Dios prima sobre la ley humana y terrenal. Y cuanto peor si es que viene contrario a la ley de Dios, amado hermano. Dice en Daniel 3, 17, 18, cuando ya ellos, a costa de su vida, a costa del riesgo, el peligro eminente que sabían que iban a ser metidos al horno, sin embargo dice que aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, lo desafía el rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Mire qué nivel de mano de entrega. Ese es realmente ¿no? de la convicción que tiene un cristiano, que no se deja dominar su conciencia y que no está sobre el manto del temor, del miedo y aún de preservar su vida. Aquí también hay algo interesante, hermano. Una de las posiciones que dicen que no debemos congregar es porque no hay que cuidar nuestra vida, hermano. Ellos contravinieron esta norma. La reina Esther también, cuando fue convocada para salvar, para ser esposo del rey Asuero, había todo un trama de destrucción al pueblo de Israel. Siempre el enemigo tiene planes, quiere destruir digamos, al pueblo de Dios. Sin embargo, Dios siempre estará con nosotros para desbaratar otros planes, hermano. Pero sin embargo, esta mujer tomó el riesgo. O sea, siempre hay que saber tomar los riesgos con sabiduría y estrategia. Esta mujer, Esther, comenzó a ayunar con su gente, dice. Y dice en la parte final de Esther, capítulo 4, verso 16, la parte final dice, cuando ya dice ustedes ayunen, yo voy a entrar al rey, entraré al ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Ella desobedeció la ley, hermano. Se arriesgó, tomó el riesgo y Dios lo honró porque había un plan que tenía que desbaratarse, hermano. En otras palabras, el amor de Dios, el amor ágape, es sacrificio hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Vivir es Cristo, hermano, y morir es ganancia. Es necesario congregarse y los protocolos que debe emplear son lo que la Biblia enseña. Dios no hace acepción de personas. Ir a la iglesia es una decisión. Escúchame bien, quede claro aquí, por favor, y no se malinterprete. Ir a la iglesia es una decisión personal. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo estás tú de verdad a tu nivel de relación con Dios? Tu capacidad de fe, de valentía, de osadía. Esa es tu decisión, hermano.
no es una decisión que va a decir cuándo vas a congregar, cómo vas a congregar, cuándo, quiénes van a congregar. No, no depende del Estado, ni tampoco de la iglesia. O sea, como autoridad, como pastor, decir, hermano, no te voy a obligar. No te voy a obligar, a nadie voy a obligar, hermano. Uno va a la iglesia porque tiene primero gratitud para con Dios. Y segundo, viene para servir y honrar al Señor. No hay otra razón, hermano, de congregar. Amén. Ahora, si tú estás contento aquí en forma virtual, bueno, pues es tu decisión personal. Y ahora, pero también quiero llamar y decir a aquellos que no están en esa posición, que no quieren congregar, yo les digo, hermano, dejen que los hermanos vayan a la iglesia. ¿No? ¿Por qué? Porque si no quieren ir a los templos y prefieren quedarse en su casa y preservar su vida, no impidan a los demás hermanos cristianos de obedecer los mandatos del Señor. Amén, hermanos. O sea, entonces no entremos en discusión, sí, por qué no. Los que quieran que vayan, y los que no y quieren preservar su vida, ahí queden en su casa todavía. Siguen esperando en su casa hasta que el gobierno diga ya vayan. Tampoco estoy diciendo ahorita vamos el domingo a congregar, no. Hay que tomar, pues digo, estrategias, planes. Por eso invoco una vez más el liderazgo de la iglesia, el pastor de la iglesia se pronuncie. Y ya pronto, ¿cuándo? Ya son 3 meses. ¿Cuánto más vamos a esperar? 3 meses más. Y quién sabe, de repente dice el gobierno, porque acuérdate que ya se amplió también el estado de emergencia por 90 días más, hasta septiembre, octubre. ¿Y quién te garantiza? No que digas, no, que los domingos sigan cerrados. No hay. Entonces no, tenemos que tener sabiduría de parte de Dios, estrategia, cómo manifestarnos pacíficamente, con sabiduría, con estrategia, con argumentos legales, en fin. Por eso ahí está, ¿no? Toda la mano, las herramientas necesarias a la mano, dentro de los límites de lo que nos toca, ¿no? Estar en la regla, en las leyes. Tampoco vamos a generar caos, violencia y salir a las calles, tirar piedra, no. Pero hay que usar las herramientas que tenemos a la mano, hermano. No, ahora, yo termino este pasaje, este mensaje, hermano, con una cita bíblica para que usted medite, para que usted reflexione la palabra de Dios. Dice así, es el caso cuando el Señor Jesús estaba hablando acerca de su muerte, que Él iba a ir a la muerte, que Él vino para morir por su pueblo. Y se acuerda cuando Pedro se levanta, le dice, Señor, en Mateo, vamos a leer Mateo 16, verso 23. Pedro quiso convenirle al Señor Jesús, decirle, Señor, por favor, ¿cómo va a ser posible que no te mueras, quédate en tu casa, vamos a quedar, te queremos siempre aquí con nosotros? Mira qué le dijo Pedro al Señor Jesús. ¿Y qué le respondió el Señor Jesús a Pedro? Entonces, el versículo 23, Mateo 16, 23. Pero él, volviendo, dijo a Pedro, el Señor, el versículo 22 dice, Pedro, hablando Pedro, dice acá. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Es como que le dice, no, piensa en ti, mira tu vida, te vas a contagiar. Pastor, no seas tampoco imprudente, pastor. ¿Cómo va a decir que vayamos al templo? Cuídese, pastor. No, de repente te vas a morir. En otras palabras. Y el Señor le dice, pero él volviendo dijo a Pedro, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Tus ojos dónde están, amado hermano? En las normas, disposiciones, y te ha llenado de temor, pánico. Hermano, tienes que reaccionar. Pon tus ojos en el Señor. Mire, hermano, ¿qué más le dice? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, acá grábate, hermano, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Sal de tu confort, sal de tu escritorio. Hermano, ora, anhela con todo tu corazón la iglesia, deseando poder cumplir la función. No estés con una mano atada. Niégate a ti mismo, dice, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, dice, ¿qué va a pasar? Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. De tanto cuidar, de repente, hermano, te vas a enfermar más en tu casa que estar yendo al templo. La vas a perder, dice, porque todo el que quiere preservar su vida por temor, me voy a contagiar, no salgo, y me encierro ahí debajo de mi cama, siendo luz, y estoy debajo de mi cama, no alumbro porque tengo miedo, a pánico, entonces, y no voy a congregar. Entonces, hermano, escúchame, dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Hay vida en Cristo Jesús, amado hermano. Porque dice entonces, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perderé su alma? ¿De qué provecho sea
digamos, tiene tu nombre y el apellido, el nombre de tu iglesia, o sea, llámese la denominación, que grande haya sido, si de repente tú como pastor estás ahí detenido, estás asustado, hermano, o como líder, o como oveja, de nada sirvió el nombre y la grandeza del nombre de la iglesia, lo que llámese como se llame, hermano. Dice, ¿qué aprovechar el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Así que eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. Entonces aquí necesitamos, hermanos, sumar fuerzas, unir fuerzas en el nombre de Jesús para un solo objetivo. Tenemos que seguir cumpliendo nuestro ministerio pastoral, tanto en los templos y en las casas, hermano. Amén. Es mi deseo, hermano, que la iglesia hoy sea una sola. Todos pateamos al mismo arco, todos queremos hacer goles, hermano, y todos queremos la salvación de este mundo. Y este es nuestro tiempo. La iglesia en tiempo de crisis jamás huyó de su responsabilidad. Y esta es nuestra tarea para los cristianismos, para la iglesia de Jesucristo, de asumir, hermano, nuestra responsabilidad en los tiempos de crisis. Dios te bendiga, hermano. El Señor te guarde, te ayude y nos ayude a cada uno de nosotros, y que el Señor pueda favorecernos pronto ya con la sabiduría y dirección para que se haga un pronunciamiento y anhelar poder congregarnos. Amén. Dios te bendiga, un abrazo, saludos para los hermanos de la casa. Muchas gracias.